Muy buenas noches a todos los amigos y a los vecinos de Lomas de Zamora. Como lo habíamos estado anunciando, hoy tenemos una muy grata compañía, un gran amigo que no necesita presentación, pero lo vamos a hacer para Sebastián Galmarini, un amigo, un compañero, director del Banco Provincia, politólogo, profesor de la UBA y también consultor. Así que muchas gracias, Eva, por estar hoy acá en estos ciclos de charlas que hemos empezado a realizar a través de las redes sociales para mantener informado a todos los vecinos de acá de Lomas de Zamora y todos los vecinos que se van sumando también a través de Facebook, no solamente de Lomas de Zamora. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Enorme presentación. Bien, bien, con mucho trabajo, con una situación obviamente muy complicada, con la necesidad de responder, de estar cerca, de atender, de escuchar, de ser proactivo. Así que nada, en realidad el agradecimiento es mío de que nos permitas, a mí en particular y al banco, escuchar, ver qué es lo que está sucediendo y en todo caso poder establecer este ida y vuelta que es muy importante, más en una situación como la pandemia y la cuarentena que estamos atravesando, ¿no? Sí, realmente algo que hay que tomar mucha conciencia en estos últimos días, por lo menos acá en Lomas de Zamora. La gente estuvo un poquito más floja con lo que venía siendo el cuidado de la cuarentena y el quedarse en casa. Y bueno, solucionamos los problemas técnicos que podemos tener ahí. Las conexiones a internet a veces nos van fallando, pero bueno, la importancia también de poder ir charlando con distintos referentes de distintas partes de la provincia. A ver, circularon unas fotos que lamentablemente se vieron en las zonas más alejadas de Lomas, donde había mucha circulación de gente. Pero bueno, creo que la gente está haciendo un enorme sacrificio, siempre lo digo, siempre arrancamos agradeciendo primero y básicamente a todo aquel personal esencial que trabaja, inclusive al personal esencial del banco, que pone su buena onda y su buena voluntad para estar ahí yendo a trabajar, atendiendo a la gente y tratando de solucionar todos los problemas que tiene la gente durante esta pandemia. Así que, como siempre decimos, el agradecimiento a todas aquellas personas que están haciendo un esfuerzo tremendo al quedarse en su casa y todos aquellos que tienen que salir por la obligación, especialmente médicos, enfermeros, enfermeras, inclusive el personal administrativo de todos los hospitales que a veces tan olvidados los tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo anda, cómo se está cumpliendo la cuarentena por allá, por tus pagos? No, también, muy bien. Uno tiene no más que agradecimiento para el comportamiento de todos, de quienes se quedan en sus casas, quienes están cuidando a los adultos mayores y a los chicos, de quienes están cumpliendo con su tarea, yendo a trabajar y poniendo el cuerpo no solamente en el banco, en su trabajo, sino fundamentalmente los que están expuestos a mucho mayor riesgo en los hospitales, esos médicos, enfermeros. Así que no, yo creo que también que hay que ser muy agradecido de la respuesta de la gente a una cuarentena que naturalmente es difícil, que es una situación compleja por lo que vivimos en términos de salud, en términos sanitarios, sino además por lo que esto significa en términos de la vida cotidiana y de las expectativas de todo el mundo, en términos personales, familiares, eh, económicos, sociales, así que hay que tener la cabeza fría, hay que estar pensando en cuál es la mejor manera para ir resolviendo una coyuntura para la que nadie está preparado, para que las instituciones tengan las salidas lo más ordenadas, lo más flexibles, lo más atentas posibles, dado que ninguno de nosotros ni ninguna institución está preparada para situaciones de este nivel de excepcionalidad y de incertidumbre y volatilidad. Así que, bueno, haciendo todos un esfuerzo para adaptarnos en términos personales y también para cumplir cada uno con el rol, con la función y con las obligaciones que tiene. Así que, obviamente, el agradecimiento para los que nos están mirando y también para ustedes, para vos en particular, Ramiro, de acercarnos en un momento en el que muchos en sus casas están necesitando que alguien los escuche, que se resuelvan las situaciones, en este caso desde el banco o desde el
municipio, desde la empresa, de donde sea, pero que haya una escucha atenta y no solamente esta vieja idea de que alguien pone el oído, pero entra por un lado y sale por el otro, ¿no? No, por eso conocemos el compromiso que tenés vos y cómo asumiste y encaraste desde el primer momento cuando te designaron director del banco, inclusive te hemos ido a visitar y siempre tuviste las puertas abiertas con nosotros, así que es una alegría poder tenerte acá. Aprovechamos para saludar que se estaban conectando un montón de amigos, de vecinos, a Caro, a Lucy, a Hugo, a Luis, Ramón, a Mana, Mati, Yamil, Mabel, Mónica, Beatriz, Flor, Rogelio, Irene, Jessica, Lorena, Francisco, Cacho, Fer, Nancy, tantos otros que se me han ido pasando porque la verdad que son muchos los vecinos que tenían ganas de escucharte también y de plantearte sus dudas. Tenemos un par de preguntas que, a ver, hemos sintetizado mucho porque teníamos muchas preguntas que eran todas muy parecidas, entonces tratamos de crear una pregunta para poder llevarla adelante, para que nos puedas ir guiando cómo está funcionando el Banco Provincia, claramente desde tu lugar, desde director. Acá en Lomas de Zamora, el Banco Provincia es uno de los bancos más importantes que tenemos y la verdad lo estaban haciendo de maravilla. Han puesto una cabina inclusive para cuando uno entra pueda ser inmunizado del virus. La verdad que están tomando recaudos y eso también, felicitar a la gente que cuando va al banco respeta el distanciamiento social, mantiene en la fila su distanciamiento, van con sus tapabocas, con su barbijo, que eso también es importantísimo. Aquellos que tengan que ir, bárbaro. Y los que puedan evitar ir al banco, realmente evítenlo. Por eso lo tenemos hoy acá a Seba Galmarini, que nos va a contar cómo podemos hacer para tratar de evitar ir al banco. Una de las preguntas que más, pero que más se dio fue en el tema de los comerciantes. Dice, soy comerciante, la pandemia está destrozando mis ingresos, quise sacar el crédito a tasa cero, pero AFIP no lo autorizó, por eso voy a tener que sacar un crédito normal, pero las tasas de interés son muy altas. ¿Tienen pensado bajarlas a corto plazo? Sería una gran ayuda. Bueno, a ver, lo primero es, sí, como todos, estamos haciendo un esfuerzo como institución, como organización. El banco tiene una enorme cantidad de funcionarios, de empleados que están bajo las estrictas definiciones que ha tomado el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, nuestro presidente, y cumpliendo con ese aislamiento los adultos mayores que están en edad de riesgo y los padres con chicos en edad escolar que naturalmente están haciendo las tareas de cuidado en sus hogares, con lo cual no solamente tenemos un enorme incremento de la demanda por toda la situación que atraviesa la pandemia en términos económicos y en términos de asistencia, sino además tenemos grandísimas dificultades en cuanto a cumplir con todos los requerimientos de una situación como esta. En primer medida estamos intentando hacer todos los esfuerzos que existen, que se pueden, que son humanamente posibles, para cuidar a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, y además para atender el cuidado de nuestros clientes. Que ir al banco no se transforme en una aventura de difícil solución, sino que por el contrario, que quien vaya al banco sepa que tiene todos los instrumentos, todos los cuidados, todas las posibilidades de hacerlo con la tranquilidad de que va, vuelve, sea lo más eficiente y rápido posible. Eso requiere de muchísima responsabilidad, de muchísimo compromiso, en una situación en la que la demanda se incrementó y que requiere de permanentes modificaciones de nuestros sistemas, de nuestro mecanismo de atención y además de escuchar las distintas resoluciones y modificaciones que va tomando el Gobierno Nacional, el Banco Central, y cómo eso impacta en nuestros sistemas, en cada una de las sucursales, en cada una de las áreas, ¿no? No es lo mismo el análisis del crédito, no es lo mismo la atención a clientes. Bueno, ahora, después de los primeros días en que el sistema estuvo absolutamente cerrado, o sea, las sucursales, los bancos estaban cerrados, ahora que tenemos el turnero web para poder ordenar la forma en la que
nuestros clientes, los ciudadanos de la provincia, se acercan al banco, en fin. Es una tarea muy compleja, en una situación muy compleja, pero que requiere de toda la flexibilidad y de toda la responsabilidad de cumplir con todos esos requisitos, insisto, siempre poniendo en primer lugar el cuidado de la salud. Respecto de la pregunta que nos hace nuestro vecino, decir que, bueno, hay instrumentos que responden a las posibilidades del banco, del sistema financiero, del banco de la provincia, y hay otras que tienen que ver con instrumentos que a nosotros nos exceden. En el caso en particular del crédito a tasa cero que se otorga y que se instrumenta a través de la tarjeta de crédito, depende de AFIP y no del banco. En todo caso, lo que nosotros estamos poniendo a disposición son nuestros sistemas para que aquellos que no tienen cuenta tarjeta de crédito puedan acceder rápidamente a ese instrumento para poder acceder a la utilización de ese crédito a tasa cero. Si bien nosotros no somos los que acreditamos o no y registramos o no esa posibilidad, sí lo que ha habido es una subjetiva importante baja de tasa de interés para todos los créditos. Dicho sea de paso, el Estado Nacional, el gobierno y el Banco Central tomaron la resolución de ponerle un tope a la tasa de interés de la tarjeta de crédito ya hace más de un mes del 55% como máximo, y a limitar el cobro de las comisiones y los intereses punitorios, además del diferimiento de las cuotas. Es decir, ha habido una serie de mecanismos, algunos que son bancarios vía el sistema financiero, y hay otros que no son del sistema financiero y que requieren de otros instrumentos que no dependen necesariamente del banco, ni del Banco de la Provincia, ni de ninguno de los otros bancos. Y entonces, ahí lo que hay que entender es que para acelerar el procedimiento y para darle la mayor cercanía a los vecinos para acceder, es un proceso, diría, casi forzoso y acelerado de digitalización, y nosotros para ello tomamos una serie de medidas, no solamente para flexibilizar y agilizar los procesos burocráticos internos, la acreditación de los documentos, la certificación de las personas, de que quien abre la cuenta sea quien dice que es, etcétera, todo lo que está vinculado a la seguridad bancaria, sino además la posibilidad de que no necesiten moverse y acercarse para hacer todos los trámites al banco. Bueno, algo de eso habrán visto con cuenta DNI y con una serie de mecanismos que se han utilizado para poder resolver la coyuntura y la urgencia de la pandemia. Usar los mecanismos de punto efectivo, la posibilidad de que vos le deposites a alguien para que vaya a extraer en algún punto dinero en efectivo, la posibilidad de utilizar extra cash, que es en los comercios adheridos, que uno pueda ir y comprar en el supermercado y retirar plata como si fuera un cajero automático. En fin, una serie de mecanismos que no quiero aburrir, pero que han facilitado la posibilidad de resolver cada una de las demandas, y que eso no signifique ir a la cola y al riesgo de uno u otro banco, ¿no? No, a ver, es clarísimo lo que estabas diciendo y muy interesante también todo lo que estabas diciendo, porque la segunda pregunta, que fue muy repetida, inclusive en todos los vivos que hacemos, se vive repitiendo esa pregunta, es: Loma de Zamora, vos sabés que es muy grande, tiene 1 millón de habitantes y tiene 89 kilómetros cuadrados. Y una pregunta que me hacen siempre es si deben sacar el permiso de circulación para poder ir hasta el banco, al cajero, a retirar el dinero. Acá en Loma de Zamora las extensiones, como te acabo de decir, son grandes, entonces tienen que utilizar el transporte público. Como bien decías vos, el Extra Cash, ese nuevo servicio que está brindando el Banco Provincia, que pueden retirar desde un supermercado cuando van a hacer las compras, la verdad que es muy interesante también para que lo sepan todos los vecinos de acá de Lomas. Pero bueno, en la Sí, pregunta básica era esa. no son de ahora, ya existían. Lo que ha tomado es un vuelo, un nivel de penetración comunicacional que no tenía, dado que todos estamos acostumbrados a ir a un cajero automático, a una sucursal del banco y a retirar efectivo. Pero efectivamente lo que ha pasado, ha habido un nivel de digitalización por la necesidad, por la
por las distintas resoluciones que ha tomado el gobierno nacional y el gobierno provincial, y hoy la descentralización de ellos en los municipios, que hace que eso haya sido un proceso casi forzoso. Y entonces yo creo que hoy cada una de las autorizaciones está muy vinculada a las decisiones que ha tomado cada uno de los municipios y ha habilitado o no frente al gobierno provincial y nacional, pero creo que la posibilidad de mostrar que uno ya tiene un turno asignado en el banco inmediatamente se transforma en algún sentido en una habilitación para realizar ese trámite. También en muchas de estas operaciones lo que nos está pasando es que así como felicitamos y agradecemos a muchos que están cumpliendo con la cuarentena, que se quedan en su casa, que se cuidan ellos y nos cuidan a nosotros, también hay muchos que están utilizando este tipo de servicios, por ejemplo el turnero web, que fue una resolución del gobierno nacional para habilitar la posibilidad de que aquellos que necesitan de manera urgente y, y, que no pueden hacerlo de otra manera para acercarse al banco, que utilicen ese sistema de turnos y de habilitación vía internet. Ahora, muchos también lo están usando ese turno para salir a otros lados, para salir a pasear, para salir a hacer otro tipo de vueltas. Pensar, Ramiro, que cerca del 30% de los que sacan esos turnos no cumplen con el horario que estipula ante el banco. De modo que no solamente no están cumpliendo con la cuarentena, sino que además nos están generando un perjuicio a nosotros para cumplir con nuestros clientes y con los ciudadanos que requieren, los que van a cobrar sus jubilaciones, el ingreso de emergencia o hacer un trámite que inevitablemente tienen que acercarse a la sucursal, y además están perjudicando a toda la comunidad con salidas que no se ajustan a lo que la pandemia y la cuarentena en nuestro país requiere, y que dicho sea de paso volvemos a insistir en que se está cumpliendo de una manera excepcional en la Argentina. De hecho se ven en los informes y en los números que tenemos y en la comparación simple con otros países del mundo. Ahora, es cierto que también, dada la enorme demanda que significa quedarse en casa de recursos de distinta naturaleza, lo que nosotros estamos pidiendo, que además de poner a disposición todas las herramientas digitales que el banco tiene, es que también aprovechen para utilizarlas en toda su utilidad, en toda su extensión, es decir, cuenta DNI, que significó casi 400.000 nuevos clientes para el banco, nuevos ciudadanos que pudieron cobrar su asignación, su IFE del Banco Provincia, quienes no tenían cuenta, que no solamente sea un instrumento para que el gobierno le pueda depositar sus ingresos, sino además que lo utilicen como una billetera virtual, utilizando el código QR como se usa en otras aplicaciones, y que con eso se pueda pagar, se pueda transferir, se pueda digitalizar, y que no tenga esa necesidad de ir al cajero, de ir a la cola del banco, y de alguna manera podamos desalentar, no solamente cumplir con la cuarentena, sino además desabarrotar las sucursales de los bancos, los centros, y obligar a todo el despliegue que significa el cuidado de todos nosotros en las calles, ¿no? Muy bueno, muy buenas resoluciones que están tomando, y bueno, triste y lamentable lo del 30% de los turnos que evidentemente, eso es lo que siempre charlamos también con todos los vecinos de Lomas, la falta de sentirse parte y estar integrado dentro de una comunidad, y que saca un turno y no lo va a utilizar y lo saca solamente por el hecho individual de querer salir hacia otro lugar que no sea el lugar donde sacó ese turno, le está quitando la posibilidad a alguien que sí tiene que ir al banco para hacer ese turno. Bueno, eso es el individualismo que siempre hablamos nosotros y que tanto nos referimos cuando hablamos del sentido de comunidad que tenemos que tener para poder pasar y transcurrir esta pandemia mucho, mucho mejor de lo que se viene haciendo en algunos casos. Pero bueno,
Sabemos que existe gente que tiene ese individualismo, pero la vamos a ir corrigiendo de a poco, estoy seguro, con todas También decir nuestras que no charlas. necesariamente la usan para irse a pasear. Puede ser que en muchos casos o tengan dificultades con el transporte o tengan dificultades con que han tenido una actividad previa y no les permitió llegar. Lo que digo es, dadas las circunstancias y dada la necesidad de cumplimiento de todas las normas de cuidado que significa esta cuarentena que estamos atravesando, que tengamos el cuidado que además en el caso del banco, que significa los recursos para muchos para poder subsistir bajo una situación de aislamiento y además con una crisis económica muy fuerte como la que estamos atravesando, bueno, que se tome el doble recaudo para que eso no suceda. Totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, hay que tratar de cumplir y nada, el que saca el turno, tratar de hacer todo lo posible para poder llegar y cumplir con ese turno. Bueno, otra de las preguntas que nos hacían las personas, creo que ya tendrá una respuesta automática, es ¿cómo será la atención luego de la cuarentena? ¿Habrá horarios extendidos? Bueno, en principio eso no es una disposición que dependa del Banco Provincia. Entiendo que mientras todavía tengamos dudas respecto del control de la circulación del virus, vamos a tener que seguir tomando soluciones que sirvan a la hora de no abarrotarnos en la cola del banco como de otros comercios y que podamos cumplir con la distancia suficiente para que esto no signifique una explosión de la circulación. Ahora, efectivamente también tengo que contarles que así como el Estado Nacional tomó la resolución de licenciar a todos los adultos mayores que están en edad de riesgo y a los niños o a los padres con niños en edad escolar, el banco también, como todas otras instituciones, tiene una enorme dificultad para cumplir con todos los servicios, dado que tenemos casi la mitad de los empleados licenciados, y entonces eso significa un esfuerzo adicional para cumplir con los servicios presenciales y además para atender todo el resto de las demandas que tenemos en el resto de las áreas. Un banco no solamente es la atención crediticia o la caja de la sucursal, sino que tenés un enorme trabajo en materia de infraestructura tecnológica, en materia de disposiciones jurídicas, a la hora de cada una de las resoluciones, los instrumentos que emite el gobierno nacional, el Banco Central, de transformarlos en instrumentos que sean rápidos, simples y eficaces para que puedan acceder los vecinos que nos están mirando. Así que todo esa gama de resoluciones que tenés que tomar se hacen en una situación de restricción que obviamente la hacen más complejo y requieren del compromiso de los funcionarios, de quienes estamos obligados a hacerlo, pero también de que los vecinos, de los ciudadanos de la provincia, tengan el compromiso de que, por ejemplo, al momento de tomar un turno o de acercarse, lo hagan a sabiendas de que esa es la situación. Obviamente esto no va a resolver la enorme demanda y las dificultades que tenemos para acelerar todos los trámites, porque hay algunas condiciones que son inevitables, como controlar la seguridad bancaria, asegurar que no haya situaciones irregulares de ninguna naturaleza, y además los ataques que permanentemente se observan. De hecho, el fin de semana, en un mail que envía habitualmente el banco para sus clientes para que puedan acceder vía digital a su resumen de cuenta, fue utilizado con una serie de mails y audios que se viralizaron diciendo que había phishing o la utilización de esos correos, de esos videos para generar miedo a la utilización de los servicios y que había fraude informático. Bueno, es una situación que requiere de todos, de mucho cuidado, mucha cautela, de no comprar tan fácil esas falsas informaciones que a veces circulan, muchas veces malintencionadas.
Sí, hay que comenzar a chequear mucho todo lo que es el tema de la fake news, porque de lo que vos me estás hablando recibí muchísimas denuncias en los últimos días. Claramente hay un grupo orquestado que está operando para realizar esta fake news y hacerla circular a través de redes sociales, inclusive vía WhatsApp, porque me han llegado muchos mensajes también de vecinos que sé que son nobles y que son gente de bien, que con esta confusión, ¿no? Porque les llegan esos mensajes, así que como siempre le decimos a todos, vayamos a la fuente. Cuando nos llega algún mensaje, tenemos que ir a la fuente para verificarlo, tenemos que entrar en la página del banco para chequearlo, para verificarlo y ver que sean original los mensajes. Eso es lo que siempre estamos tratando de alentar desde nuestro lugar. Otra de las tantas cosas que nos preguntan los vecinos de Lomas de Zamora, Lomas es un lugar muy grande, como ya lo dijimos, y los vecinos, la mayoría de los cajeros se encuentran en los centros urbanos. Por eso, en días de cobro se junta mucha gente y se hace una larga fila. ¿Tienen pensado poner más cajeros en las zonas alejadas del centro? Sí, ahí Ramiro tomamos varias opciones. Lo primero que hicimos, vuelvo a insistir con esto, fue acelerar el proceso de digitalización de nuestra clientela. En mucho es una costumbre de muchos jubilados, de muchos pensionados, de acercarse a la sucursal y estar acostumbrados, de que conocen al cajero, conocen al funcionario, al empleado de la sucursal, y entonces se acercan y así se hizo habitualmente. Dadas las restricciones, las dificultades y los cuidados que requiere la pandemia, lo que nosotros hicimos fue primero acelerar todos los mecanismos digitales, por eso el lanzamiento y la comunicación a través de la cuenta DNI, la utilización de esos sistemas de punto efectivo y extra cash, para que no necesariamente para hacerse de efectivo tengas que ir a un cajero o esperar a la apertura o al turno de una sucursal bancaria. Pero adicionalmente lo que resolvimos la semana pasada fue establecer un nuevo mecanismo para poner nuevos cajeros, que son cajeros línea blanca, cajeros express, que se llaman, en un convenio que firmamos con Redlink, para que no solamente tengan los cajeros que ustedes conocen que están en las sucursales bancarias, o los cajeros neutrales, que son aquellos que están en comercio o en estaciones de servicio o en algún otro lugar, pero que no están dentro de la sucursal, sino que además son cajeros más chicos que solamente son dispensadores de dinero, que no son cajeros que se pueden hacer otro tipo de transacciones, depósitos, cheques o otras operaciones más complejas, sino que son cajeros más sencillos que sirven para que sea el propio comerciante el que los pueda instalar, que además eso le sirva para no tener que ir a depositar la suma de dinero de su caja diaria en el banco, y que eso permita además que el cliente del supermercado o de la delegación municipal vaya, haga su transacción y pueda retirar el dinero en ese mismo lugar y ya haber cumplimentado con ese trámite. Bueno, le estamos imprimiendo toda la velocidad posible para ver de resolver esa demanda de dinero que existe con este aislamiento. No es sencillo, no es fácil, y además, adicionalmente, contarles que obviamente la responsabilidad que implica un banco público significa también tener muy presente que los esfuerzos que hacemos desde los bancos públicos para cumplir con el rol social que tiene que tener, con la función ciudadana de un banco que está obligado a que nuestros vecinos de Loma de Zamora y de otros lugares de la provincia y del país tengan acceso a los servicios financieros, a su inclusión financiera, siempre tiene como contracara la necesidad de mayor regulación sobre el sector privado, que naturalmente lo que está siempre más dispuesto es a buscar la renta y a tener una mirada mucho más restrictiva respecto de las necesidades que tienen los vecinos de tal o cual lugar para acceder a ese tipo de servicio. Bueno, ahí hay un punto de equilibrio difícil para los bancos. Siempre es una dificultad
poner muchos más cajeros por lo costoso que significa la custodia del dinero, la reparación, el uso permanente que significa un cajero en una situación neutral, la seguridad, etcétera. Bueno, y entonces estamos buscando algunas soluciones creativas que sean rápidas y que nos permitan ayudar a que no tengamos esas largas colas que a veces se ven en las sucursales de los bancos, en los centros urbanos de nuestra provincia y de todo el país. Así es. Además, acá sí se pusieron un par de cajeros extras, los vecinos lo saben, estuvieron ahí en el Hospital UPA, han estado trabajando en otros lados, así que eso viene muy bien. Una pregunta que no pertenece a tu banco, pero por ahí la podés contestar para los vecinos. Es acerca del Banco Galicia. Dice el vecino que le había cobrado, que el Banco Galicia me cobró un aumento la cuota del préstamo UVA. ¿No era que se habían congelado las cuotas? Preguntaba. Sí, efectivamente, hubo una serie de resoluciones que tomó el gobierno nacional a través del Ministerio de la Vivienda y resoluciones sucesivas del Banco Central, que no solamente congelaron las cuotas, sino que se difirieron los pagos en aquellos que así lo pidieran, es decir, que se traslade la cuota actual al final del crédito de UVA, así como el congelamiento en el cobro de los aumentos, como el cobro de comisiones y el congelamiento o el límite al cobro de punitorios por el pago fuera de término. Una serie de modificaciones que se han tomado alrededor de los créditos UVA, que es un tema bastante complejo, pero que quiero intentar simplificarlo para que se entienda, y que además muestra las dos caras de un gobierno, el gobierno anterior, que fue el que implementó la solución UVA, y que tiene básicamente un problema que el que nos está escuchando lo va a entender muy fácil, que es tomaron un modelo de crédito hipotecario bajo un supuesto que en la Argentina no existió nunca y que es que hemos tenido durante muchos años en distintos periodos de nuestra historia una tasa de inflación muy alta. Y entonces es, por un lado, que las cuotas de los créditos y el capital se ajusta por inflación, y entonces es, si bien uno puede medir que la capitalización, es decir, el valor del bien que uno adquiere sigue esa tasa inflacionaria, el problema que uno tiene es que en muchos casos los ingresos que uno tiene, o porque su mujer o su marido o sus hijos tenían un laburo y entonces eso ayudaba a una changa para llegar al pago de la cuota, mientras que la cuota se ajusta por inflación, el salario no va al mismo tiempo y entonces genera que más allá de que uno se está capitalizando con el bien que compró, con la casa, con el departamento, con lo que fuera, muchas veces lo que siente es que la cuota sigue subiendo y te asfixia, te ahorca. Bueno, es un problema muy complejo que vuelvo a repetir, en un gobierno que hablaba de la iniciativa privada, hay básicamente dos bancos que están con una enorme problemática alrededor de los créditos hipotecarios UBA, que son básicamente el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, el gobierno de la iniciativa privada y del sector privado le enchufó un flor de problema al sector público, que naturalmente va a requerir una solución de mayor largo plazo, que obviamente nosotros conocemos de la dificultad que está atravesando una enorme cantidad de tomadores de ese crédito. Pensá vos, Ramiro, y quienes están mirando, que solamente el Banco Provincia y el Banco Nación tienen alrededor del 80% de los créditos hipotecarios UBA, y que además conocemos muy bien la dificultad que está atravesando muchísima gente que ha tomado el crédito y que ve cómo esa cuota se incrementa y no le acompañan sus ingresos. Entonces, eso va a requerir un tratamiento que creo yo, además de todas las modificaciones que se han tomado a lo largo de estos meses, incluso algunas que se tomaron ya antes del cambio de gobierno el año pasado, como fue la posibilidad de la extensión
de la vida del contrato del crédito UVA. Me parece que una vez que pase la pandemia, una vez que establezcamos una nueva normalidad, ahí va a haber que tomar alguna resolución para resolverlo de manera más permanente y no tan transitoria como ha sido este congelamiento y este diferimiento de la cuota. De todas maneras, para ese vecino que nos preguntó, todos los bancos estamos obligados a establecer un mecanismo de congelamiento de la cuota. Así que bueno, ahí ya sabe el vecino que tiene que hacer el reclamo sobre su banco si le aumentaron la cuota. Y clarísimo lo que nos estaba explicando Seba, la verdad, lo que hizo el gobierno anterior con esos créditos, a ver, venderle el sueño de la casa propia, del bien propio, con un costo tan alto y que tanto daño le está haciendo a la familia de los argentinos, la verdad que pues lamentable y es triste también para toda la comunidad. Pero bueno, seguimos con otra de las preguntas que nos hicieron llegar los vecinos y que esta se repitió mucho y en varias veces. Están pidiendo porque la tarjeta del banco no les está llegando al domicilio. Bueno, este es el caso particular de uno de los vecinos que dice que el 21 de febrero el hermano que es discapacitado perdió la tarjeta, que tiene Parkinson en las dos manos, no puede firmar. Me dice que si no firma no puede cobrar más. Y son ellos los que le dan la tarjeta y esto ocurrió antes de la pandemia. Yo no sé qué hacer, gracias, nos dice el vecino. Bueno, en particular Mucha lo que te pido gente, es que des directamente un mail tuyo, mío, que mande los datos y yo me encargo de averiguar qué pasó en ese caso en particular. Lo que nos está pasando desde antes de ingresar a la cuarentena y al aislamiento obligatorio es que hemos tenido una sucesión de eh, distintos mecanismos, distintos formatos que nos han implicado una demanda excesiva. Antes de iniciar el proceso de cuarentena en nuestras casas, estábamos dedicados a cumplir con la tarjeta alimentar y eso significaba un esfuerzo muy grande del banco para cumplir de la apertura de cuentas, de la emisión de las tarjetas y de las entregas. De hecho, nos agarró la cuarentena en el medio de ese proceso. Una vez que cerraron los bancos, muchas de esas tarjetas quedaron dentro de las sucursales bancarias, con lo cual empezamos a establecer algún tipo de mecanismo de emergencia y de asistencia muy parcial para cumplir con este tipo de situaciones. Lo que quiero decir es, efectivamente, estamos en un momento de mucha casuística. Todas las instituciones, todas las organizaciones trabajan en un marco de normalidad, de cierta automatización de los procesos que hoy es difícil de cumplir. Ahora bien, nosotros tenemos entendido que hoy ya está prácticamente regularizado el envío a las viviendas, a las casas de cada uno de nuestros clientes de la tarjeta de débito, y si es que existiera algún caso particular, habría que buscar, hacer el trámite y entender y saber con seriedad dónde está. Por eso, mi mail, sebastiangalmarini@hotmail.com, ahí me pueden mandar todas las dudas, las consultas que tengan, y yo me encargo individualmente de responderlas y de acercarle la solución a cada uno de los problemas. Digo esto porque aparecen distintas situaciones que parecieran ser la misma, pero que muchas veces a los efectos de la emergencia y de las dificultades que estamos atravesando para el cumplimiento de esta situación anómala, requieren a veces de un tratamiento particular. justo Seba, dame un segundo que estamos teniendo una mínima dificultad técnica. Viene todo bien, pero aprovecho para preguntarte, para hacerte otra pregunta y yo voy a solucionar el problemita técnico que tengo por acá. Decime, dice, Mari Domínguez nos dice, hola Ramiro, a una compañera le robaron todo al volver del trabajo y no puede cobrar por caja porque no están habilitadas para el pago de sueldos y tampoco le entregan el plástico. ¿Cómo hay que hacer en esos casos? Nos estaba preguntando Mari Domínguez. Bueno, a ver, lo primero es que hoy sí está permitido a través del turnero la posibilidad de sacar un turno y acercarse al banco para hacer el reclamo correspondiente.
Más allá de ello, lo que yo le recomiendo para acceder de manera rápida es hacer cuenta DNI, acceder a ese instrumento digital, porque de esa manera va a poder hacer todas las operaciones, transferencias, pagos, incluso retiro de efectivo sin la necesidad de tener ni la tarjeta de débito ni acercarse a ninguna sucursal o algún cajero. Eh, de todas maneras, si efectivamente se hizo el reclamo por alguno de los distintos mecanismos, vía el call center o vía la página web o los distintos instrumentos que tiene a disposición el banco, yo me pongo a disposición para averiguar bien en qué quedó ese trámite en particular y a solucionarlo lo más rápido posible. No Bueno, sé si me estás espectacular. escuchando, estoy hablando solo. No, 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 está saliendo todo fantástico. Lo único que yo tenía un problema en el sonido, así que ahí ya lo mejoramos y ahí ya estábamos escuchando. Eh, bueno, entre otras de las tantas preguntas y de los tantos saludos que hemos estado recibiendo, también nos estaban preguntando, déjame que me termino de ordenar. Chivicala nos pregunta, ¿hay posibilidad de que bajen los intereses de los microcréditos? Sí, claramente hay que ponerlo en su lugar. Por un lado tenemos los productos crediticios que tiene el banco como entidad financiera. Esto es, nosotros establecimos básicamente hoy dos instrumentos. Uno muy vinculado a la emergencia del coronavirus, a la pandemia y al aislamiento, que tiene que ver con ese descubierto en cuenta corriente para el pago de salarios a una tasa del 24% con 3 meses con 90 días de gracia. Establecimos ese mecanismo básicamente, Ramiro, pensando en un horizonte temporal que nadie tiene claro, que nadie conoce. De hecho, ninguno de nosotros podría afirmar que dentro de 90 días la actividad económica va a ser la misma que teníamos previamente a la Claro, declaración de la cuarentena. Eh, pero lo que lo pensamos fue en la manera de calzar el mecanismo de emergencia con la posibilidad de acceder a lo que nosotros dimos en llamar Repime, que es el mismo crédito a la misma tasa, al 24%, pero con mayor plazo y que permite acceder a descuento de cheques, a comercio exterior, a capital de trabajo o a prefinanciación de exportaciones. Es decir, transformar ese descuento en cuenta corriente a ese descubierto en cuenta corriente, perdón, a otro tipo de instrumentos, porque si bien es cierto que nosotros como entidad financiera tenemos que atender la emergencia, también tenemos que pensar en cómo transformamos esa asistencia para mantener el nivel de empleo, para sostener nuestras pymes, para sostener la actividad, cómo hacemos para calzarla con el despegue de la Argentina que necesita de todas las pymes, de todos los comercios, de todas las empresas, industrias, trabajando y sosteniendo la actividad y el trabajo de nuestros vecinos. Ahora, en algunos casos, en aquellos que no tienen acceso al crédito bancario, al crédito del sistema financiero, porque no tienen sus balances al día, porque la emergencia sanitaria en la Argentina vino atrás de una enorme devaluación que tuvimos a mediados y a fin de año pasado, en un proceso inflacionario que se aceleró en el final del gobierno anterior, con algunos con conflictos estacionales, con las vacaciones, con el verano, y inmediatamente atrás el conflicto con el cierre de los negocios. De manera que para algunos negocios que están en esa circunstancia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene una herramienta de microcréditos o de créditos no bancarios a través de una empresa del grupo del Banco Provincia, que es Provincia Microcréditos PROME, que le llamamos nosotros, que es la manera de acceder a créditos que tienen otra flexibilidad, que no necesitan del cumplimiento de toda la normativa que significa el acceso al crédito bancario y que puede suplir esa necesidad de financiamiento que tengan muchos comercios, muchas empresas en toda la provincia de Buenos Aires. espectacular, espectacular esos datos. Y ahora, bueno, ahí Minerva nos dice, por favor, que repita el correo.
Vamos Sebastián a, @hotmail.com, minúscula de corrido, todo junto, muy fácil. Si no, le escriben a Ramiro y me lo hará llegar, pero están todos los canales abiertos. De hecho, bueno, mis redes son todas abiertas, así que también me pueden contactar por ahí, por Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. síganlo a Seba Galmarini en el Face, que la verdad siempre está mostrando todo lo que realiza y es muy importante cuando una figura pública muestra lo que hace día a día, porque ahí se va dejando todo el esfuerzo y el sacrificio y el trabajo que uno lleva a diario y los compromisos que viene subiendo. Así que realmente es importante. Sebastián Galmarini en el Face, lo siguen y van a ver qué buen trabajo está llevando adelante. Ahí los vecinos, si quieren ir preguntando algo, así ya vamos cerrando, porque lo tenemos que liberar también a Seba. Acá nos dice María del Carmen: hola, ¿podría decir si para los que pagamos monotributo habrá algún tipo de descuento o tenemos que pagar normal? Y a mí me corresponde pagar 7.900 pesos y tengo mi comercio totalmente cerrado. Ese no es un tema que incluya en el banco, pero son resoluciones que va a ir dictando la AFIP a medida que siga esta pandemia. No sé, Seba, si vos tenés alguna información extra acerca de eso. Sí, efectivamente, existe ya una medida que ha tomado el gobierno nacional para congelar y para poder diferir el pago de monotributo y de otro tipo de impuestos, pero que, como vos muy bien decís, no está vinculado directamente a la actividad del banco. El banco en última instancia es el agente de cobro, pero no es el encargado de tomar ese tipo de resoluciones, pero sí está la posibilidad ante AFIP o ARBA en el caso de la provincia de Buenos Aires o del caso de la Municipalidad de Loma de Zamora, de vía los distintos mecanismos de comunicación, de acceder a ese tipo de beneficios, de postergar el pago, los vencimientos, el congelamiento y obviamente todas otras medidas que han sido, por ejemplo, el límite al pago de intereses punitorios, que es cuando uno paga a destiempo una cuota. Bueno, todo ese tipo de resoluciones están muy bien explicadas en la página de AFIP, de ARBA y de cada uno de los municipios para poder acceder a ese tipo de beneficios que son fiscales y no del sistema financiero de los bancos, mucho menos del Banco Provincia. Ahí tenemos la respuesta. Sí, realmente se está trabajando muy bien desde todos los aspectos, ¿no? La FIB está trabajando muy bien, lo que es la provincia, el árbol provincial también. Acá Mónica nos pregunta: hola Ramiro, pregunto, tengo mi cuenta sueldo en el Banco Provincia hace 20 años, en la sucursal Sarandí. Solicité varias veces la tarjeta de crédito y nunca me la entregaron. Muchas gracias y manda saludos. Bueno, gracias, Raro. Mónica, gracias. Habría que, en ese caso puntual, que nos acerque sus datos para averiguar qué es lo que está pasando. Insisto, en general lo que hemos logrado es que una vez que se dio la reapertura parcial de las sucursales a través del turnero web, que hemos cumplimentado con la entrega de todas las tarjetas de débito, de crédito, haber despachado toda la demanda que teníamos atrasada y encerrada en las sucursales bancarias. Así que si hay algún caso puntual como el que nos cuenta Mónica, bueno, que nos acerque los datos para poder hacer la consulta en particular de ese caso, ¿no? Sí, también para decirle, porque ha pasado con muchos empleados municipales de aquí, de Loma de Zamora, cuando no le llegaba su tarjeta, la tarjeta se la habían enviado directamente a la parte de recursos humanos del municipio y fueron ellos los encargados de hacerle firmar a los empleados que habían perdido la tarjeta en alguna otra ocasión. Bueno, lo mismo sucedió con muchos empleados de tajistas o que hacen trabajos parciales, que cobraban vía tiquetera o unos recibos muy particulares. Bueno, muchos de esos casos se han resuelto vía las herramientas digitales, algunos han abierto su caja de ahorro vía cuenta de DNI, entonces pudieron operar con total normalidad sin la necesidad ni de acercarse al municipio, en el caso de los docentes, a la dirección de escuelas, y pudieron realizar las operaciones de la manera este, más fácil, más eficiente y más segura que desde el sillón de su casa.
Bueno, agradecemos a todos los vecinos que han estado preguntando, mandando saludos, agradeciendo tu tiempo, Seba, de tomarte el tiempo. La verdad que la importancia que tenemos para poder transmitirle a los vecinos desde una figura que es primera línea de lo que es el Banco Provincia, es el agradecimiento por parte de todos ellos, que lo están haciendo saber ahí en los comentarios. Hemos contestado la mayoría de las preguntas, has tenido una claridad excelente al responder a los vecinos, creo que van a estar mucho más tranquilos. Se puso a disposición, Seba, para todos aquellos que quieran mandarle alguna pregunta, dio su mail personal y también las redes sociales de Seba, a ver lo que es el Face, lo que es el Twitter, también siempre muy activo. También es muy bueno y les, les, les hacemos saber a los vecinos y a los amigos, inclusive que nos están mirando, que sigan a Seba, que tiene una actividad muy interesante, que la verdad es importante mantenerse al día con nuestros políticos y nuestros representantes, como es Seba, que es además un gran amigo de la casa. Así que agradecerte muchísimo tu tiempo, Seba. Excesiva tu presentación, excesivos tus comentarios, pero efectivamente yo lo siento así, creo que es una responsabilidad, que es un compromiso que uno asume y que lo tiene que cumplir y que toda esta cercanía que uno tiene que tener, esta simplicidad, esta manera de acercarse sin esa distancia, sin complicaciones. Bueno, me parece que tiene que ser un formato que se tiene que quedar para siempre, que no tiene que ser solamente en función de esta coyuntura, en esta cuarentena, en la pandemia, sino que deberíamos intentar que esto se transforme en una costumbre, que los funcionarios públicos estemos a disposición, que tengamos todas las herramientas disponibles, más aún cuando la tecnología te permite una cercanía mucho mayor. Así que lejos de aceptar todos tus halagos, el agradecido soy yo que me permitas hablar con los vecinos de tu pueblo, de tu distrito y acercar las soluciones y responder las consultas que en su defecto se generen a partir de esta conversa. Así que el agradecido soy yo, muchas gracias Ramiro y como siempre a disposición. Te hago saber a todos que la verdad Seba siempre es el primero que cuando lo llamamos, el primero que está, el primero que se ofrece, el primero que nos invita a ir a tomar un café y a charlar también de lo que tanto nos gusta, que es la política, la buena política, como decimos nosotros siempre. Así que no, el agradecimiento y todos los vecinos de acá de Lomas, sabés que te conocen y que te tienen aprecio, de cada vez que hicimos alguna difusión de alguna actividad que hemos hecho en conjunto, siempre fueron todas con excelente recepción por parte de los vecinos de acá de Loma. Así que bueno, a todos aquellos que no los pudimos ver, que no les pudimos corresponder los saludos, y desde acá le decimos de que los hemos visto a todos, pero bueno, la dinámica y el desarrollo de la charla no nos permite estar saludando. A veces cuando realizo los vivos solos, sí, tengo la dinámica de ir saludando a medida que voy charlando, pero bueno, en este nuevo formato de charlas, de entrevistas, la verdad que si no se complicaría mucho. Así que Seba, muchísimas gracias por estar. Seguramente si sale alguna nueva resolución te vamos a estar molestando y sabés que los vecinos de Loma de Zamora también te van a comenzar a seguir ahora en tus redes sociales, así que también te van a estar molestando en forma directa, no voy a estar más como intermediario. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene las nuevas tecnologías y hay que utilizarlas y hay que hacer estas cosas para estar más cerca a los vecinos y ellos la verdad que lo sienten así, sienten que uno está del otro lado como lo estamos nosotros, ¿no? Estamos de este lado para tratar de ayudar y de solucionarle todas las preguntas, las inquietudes que tienen. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchos saludos de acá de Lomas y de parte de todos los vecinos de acá del distrito. Vale, chao, muchas gracias, un placer.